Buenos días, yo soy el equipo 2 de Ética, estoy hablando sobre el tema de la pena de muerte y hoy estoy entrevistando a una personita llamada... Cristian. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Tu nombre completo? Cristian Francisco Moreno González. ¿Eres estudiante de aquí, de FIME? Así es. Bueno, lo vamos a entrevistar a continuación y espero que les guste mucho. Bueno, comenzamos con las preguntas. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre la pena de muerte en general? ¿Consideras el bien y el mal abordando este tema? Pues sí, no, o sea, dependiendo obviamente del lugar, la moral, lo que se haya hecho, da muchos factores en común, pero en general, pues sí, o sea, sí tiene, sí afecta, sí existe un bien, sí existe un mal. Y pues sí debería aplicarse a gente, sobre todo que quita una vida, o bueno, que quita varios. Bueno, por ejemplo, o sea, ¿tú consideras que está bien o está mal? Estamos hablando en un tema ético, o sea, para ti. Sí, o sea, bien aplicada, que es difícil aplicarla bien, ¿verdad? Pero, o sea, si hay pruebas contundentes y que no pueden ser provocadas y que no tienen remordimiento alguno, vaya, sobre el derecho de los demás, porque hay que respetar su vida. Ya que si ellos no respetan, ni que respetarlos a ellos. Una cosa es que roben y otra cosa es que maten. Ok. Para usted, ¿cómo se puede garantizar que la pena de muerte se aplique como que de una manera justa y no sea algo discriminatorio? Es muy difícil, en todos lados hay corrupción, en todos lados hay malas pruebas, o vaya, a menos que se vea directamente o que haya pruebas contundentes, es muy difícil de dictarlo directamente, y aparte otras veces hay cuestiones varias para identificar si lo hizo por tal razón o no por otra. ¿Tú consideras que la pena de muerte es efectiva? O sea, por ejemplo, ahorita mencionaste que era válido pues para algunas situaciones. ¿Tú consideras que es algo efectivo, un movimiento efectivo para disminuir los delitos graves? Y si tu respuesta es no, o sí, claro, pues ¿qué alternativas consideras que podría ser para evitar este concepto? En mi opinión sí es muy efectiva, de hecho bastante, tomando en cuenta varios puntos, sobre todo el principal. Se erradica el problema de raíz, o sea, si ya está muerto ya no puede hacer más mal. En segunda, si ven que hay pena de muerte válida, la gente va a tener más miedo a realizar acciones o a ser sobre todo descubiertos, porque hay gente que le vale y simplemente se va a la cárcel. Entonces serían matar dos pájaros de un tiro, y que hemos dicho matar, aparte de que, como un ejemplo que siempre me gusta dar a mí, por ejemplo, es una serie, es algo ficticio, pero por ejemplo Batman, ¿no? O sea, nomás encierra gente y que sirve el guasón sigue matando gente. Entonces es un ejemplo que siempre me gusta, bueno, que cuando me preguntan me gusta debatirlo. A mí me gusta Batman, me gusta la idea, pero por ejemplo me parece para mí un sinsentido simplemente alguien que está haciendo un mal, más que robar, o agredir, que agredir ya también es debatible, el matar, el quitar una vida porque hay que respetársela a ellos. O sea, no me parece ni justo, ni ético, ni simplemente ni lógico. O sea, me parece algo irracional el respetar la vida de alguien más cuando él no respeta la de los demás. Muy bien, muy válido. Y bueno, a tu perspectiva, ¿cómo crees bueno, primero que nada, crees que la religión, la política, la cultura, las sociedades, costumbres, tradiciones, etcétera, tengan alguna influencia o sea, en este aspecto, en la validación, perdón, de la pena de muerte? Sí, ya que, por ejemplo, antes bueno, obviamente había religión, había otras leyes, pero sí era algo normal. Por ejemplo, la horca, la guillotina, dependiendo de la cultura, obviamente. Luego estaba, por ejemplo, la silla eléctrica, la eutanasia. Hay muchas maneras, hay muchas que dependiendo de la cultura. Conocedor. Pero obviamente todo se había afectado. Por ejemplo, la horca principalmente se usaba por los piratas para crímenes varios, simplemente no por a lo que yo me refiero de quitar una vida. Entonces sí, obviamente todo afecta, también las costumbres. Obviamente ahorita está mucho de moda, por así decirlo, el no ser brutal. Obviamente hay brutalidad, obviamente hay injusticias, pero algo que a mí me tienta mucho es eso. O sea,
alguien, por ejemplo, hace un tiroteo o que sea un terrorista, ¿por qué respetarlo? Simplemente dale cuello, mátalo y ya está. O sea, ¿para qué respetarlo? Simplemente ejecútalo. O sea, la manera directa, ejecutar, ya se eliminan. Ok, muy bien, muy interesante tu opinión. Y bueno, como última pregunta, bueno, es una pregunta con tres preguntas. Este último tiempo, ¿ha cambiado tu opinión sobre la pena de muerte? ¿Por qué? ¿Y qué emociones evoca para ti este concepto, esta acción? Pues casi desde siempre he tenido la misma opinión, o sea, siempre me ha parecido, vaya, justo, no, o sea, no justo, más bien sería equitativo o válido, vaya. Por ejemplo, disculpa la interrupción, pero te hice una pregunta anteriormente, que cómo sabrías que la pena de muerte se está haciendo a alguien que realmente es culpable. Por ejemplo, en un caso así inventado, ¿verdad? Se podría decir que hay una pareja, no sé, una persona de ellas le es infiel y la otra por venganza decide, no sé, asesinar a alguien y pues lo culpa. Entonces se le condena a la pena de muerte. Al otro que ocuparon. Al culpable, exacto. Bueno, o sea, al que culparon sabiendo que es inocente. ¿Tú cómo, pues, o sea, podrías saber eso? Obviamente sería lo mismo, independientemente si se aplica la pena de muerte para la ejecución. Sería lo mismo que mandar a la cárcel. O sea, para mí yo lo veo de un punto de que, obviamente, o sea, se tiene que investigar todo, ¿va? Obviamente si se está aplicando pena de muerte o si está tomando a consideración el aplicarla, entonces sí debería de haber una investigación más exhaustiva y darse un plazo para ver que quede todo bien. Que a fin de cuentas es lo mismo que cuando incriminan a alguien, o cuando incriminan a alguien simplemente que no hay pruebas suficientes, lo que sea. Si le envían a la cárcel va a ser, bueno, en mi opinión, va a ser en lo que haga lo mismo. Va a terminar en la cárcel, va a perder su vida, va a perder su reputación, su estatus, su tiempo, sobre todo el tiempo, que es lo más valioso. O sea, a fin de cuentas, obviamente va a estar vivo, va a poder salir, lo que quieras, pero pues su vida ya terminó ahí, pues simplemente porque ya lo tacharon de eso, porque ya está encarcelado, o sea, su vida como tal ya la perdió, su libertad. ¿De qué sirve tener vida, seguir vivo si no tienes tu libertad? Entonces, para algunas personas es lo mismo estar muerto que simplemente estar encarcelado y seguir sin tu libertad, aprisionado. Entonces, pues nunca se sabría, o sea, para todo, pues a todo esto y para muchas otras cosas no hay nada completamente cierto. Entonces no se podía controlar tampoco, pero pues a fin de cuentas es el mismo de ahorita. O sea, se encarcela gente que no, la corrupción, las leyes se trabajan de diferente manera, entonces no, o sea, está difícil. O sea, estoy diciendo lo mismo, pues, con algo más grave. ¿Algún dato, experiencia, algún ejemplo que quieras darnos para finalizar esta entrevista? Pues lo mismo que mencioné, por ejemplo, bueno, lo de Batman, pero son casos más en la vida real, por ejemplo, simplemente todas las personas que salen, o sea, que los encarcelan, están un rato, se portan bien en la cárcel y salen otra vez, entonces, ¿de qué sirvió? O sea, encarcelaron a alguien, tuvo su castigo, yo no lo veo como castigo, y luego para que salga y mata a alguien más, y quién sabe si se da en cuenta si lo hizo, o si tal, o sea. No tiene sentido, para mí no tiene sentido, no, es algo, como mencioné antes, irracional para mí, lógico. Bueno. Muy bien, muchas gracias por aportarnos de tus conocimientos e ideas. Adiós. Quisiera como una pequeña presentación, igual pues, se lo voy a estar editando. Específicamente en qué se especializa usted? Mi nombre es Raúl Sepúlveda. Yo soy fiscal especializado en personas desaparecidas en Nuevo León. Tengo 16 años en la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León y tengo 20 años dando clase aquí en la Universidad de Nuevo León. 20 en licenciaturas de Derecho y Criminología y 10 años dando clase de maestría.
especialmente en temas de derecho penal o en temas de derecho procesal penal. Ok, muy bien. Bajo esa experiencia, pues le quería comentar pues, sobre el tema que viene siendo derecho penal, más específicamente la pena de muerte. Tengo unas preguntas las cuales tengo duda y pues, me gustaría, en base a su experiencia, que me contestara pues, lo que es que se considera necesaria la pena de muerte. La pena de muerte como castigo a la comisión de un delito no tiene un estudio específico en relación a que haya una consecuencia directa el que haya una pena de muerte con bajar una incidencia delictiva. Es decir, tenemos que abordar primero el tema de una conducta criminal o una conducta que debemos de sancionar. A eso le llamamos un delito: robar, matar, estafar. Y luego tenemos que ver qué tipo de sanción va a tener, porque esa sanción es un castigo directo por lo que hiciste. Entonces, a lo que me refiero es que no hay ningún estudio que nos permita verificar la relación entre una pena tan grande como la pena de muerte y que eso sirva como un mecanismo para evitar que se cometa la conducta. Y esto es más visible, tal vez aquí en México no, porque ya desde hace más de 50, 60 años ya no tenemos vigente o activa la pena de muerte, pero en estados de la Unión Americana, Estados Unidos de Norteamérica, ahí sí existe la pena de muerte en algunos lugares. Y en esos lugares que existe pena de muerte, se siguen cometiendo los delitos que tienen pena de muerte. Visto desde otra forma, no ayuda a que no se cometa ese delito el hecho de que tenga una penalidad tan grande. Entonces, cuando hablamos de que fuera necesaria, en mi opinión tendríamos que ver qué tan eficaz sería el que asociáramos una pena de ese tamaño, la muerte del criminal por la comisión del delito, con la incidencia o no de ese delito. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que no es necesaria una pena de muerte, porque por lo general quien va a cometer el delito no lo comete pensando en que lo van a atrapar, lo comete pensando en que no lo van a atrapar. Y el hecho de que la sanción sea poca, mediana, mucha o de plano la muerte, por lo general no va a jugar un papel importante en el pensamiento del delincuente al momento de hacer la conducta delictiva. Entonces, desde mi particular punto de vista, creo que no ayudaría en nada para decir que eso eliminó un índice delictivo en particular. Entonces, como usted lo mencionó, pues en México desde hace 50 años, si no me equivoco, más o menos. Más. Sí, no hay pena de muerte y desconocía lo de los estudios en Estados Unidos, por ejemplo, como mencionó, de que no afectaba pues el índice de delitos. Entonces, pues, sí, te lo pongo de otra forma. Hay estados de Estados Unidos que no tienen la pena de muerte y se cometen los mismos delitos que en otro estado traen pena de muerte. Se cometen más o menos en el mismo tipo de incidencia, y eso es lo que nos ayuda a darnos cuenta que la pena de muerte no influye. Y entonces, tomando en cuenta esto, un ambiente o ¿cómo decirlo? Una forma de verlo en que sería posible aplicarlo sería que los delincuentes, en base a cómo se les castigaría, pensaran, o sea, se pensaran dos veces el cometer un delito, que se hubiera afectado el índice de delitos, ¿verdad? Mira, vamos a ponerlo de esta forma.
Si el día de hoy quisiéramos agregar la pena de muerte en un delito o en 2 o en 3, tendríamos que buscar una justificación. Y esa justificación tendría que ser similar o parecida precisamente a que de aumentar la pena a la pena de muerte, el criminal lo va a pensar 2 veces y va a decir, no, entonces no voy a cometer este delito. Tendría que haber una justificación de ese estilo. Incluso, si te fijas, en México tampoco existe la cadena perpetua, que sí existe en Estados Unidos. Si quisiéramos poner la cadena perpetua en México, tendríamos que justificar que eso ayudaría a bajar la incidencia. Pero delitos de muy grande impacto, como el homicidio calificado, el feminicidio o el secuestro agravado, tienen penas muy grandes, 40, 50, 60 años. Y los delincuentes siguen cometiendo esos delitos. Podríamos aumentarles 10 o 20 años la pena y lo seguirían cometiendo porque el criminal, cuando lo comete, no piensa que lo van a detener, no piensa, son 60 años, son 80, son 50 de cárcel, cadena perpetua, pena de muerte. Él no piensa eso, él piensa, voy a cometer este delito y voy a quedar impune. Entonces, desde mi punto de vista, si quisiéramos hacer ese cambio, tendríamos que encontrar una justificación más lógica o de plano, porque esto también puede suceder. Quienes cambian las leyes son los diputados federales y los senadores, que ellos dijeran, sabemos que no va a cambiar, solo que queremos que la venganza sea más grande. Si me secuestran o matan a alguien de esta forma, sabemos que lo van a seguir haciendo. Bueno, queremos devolverle al delincuente lo que hizo. Yo no estaría de acuerdo en esa justificación, pero tendría un poco más de honestidad al momento de querer implementar. Entonces, si quisiéramos implementar la pena de muerte o la cadena perpetua o condenas de 80 o de 100 años, tendríamos que buscar la justificación o admitir que lo único que queremos es una venganza. Entonces, sí, es lo más normal que se suele ver, que los familiares de los afectados sean los principales que piensen en la venganza, pues como usted mencionó, y sea quienes tengan el pensamiento de que se merece una pena de muerte. Mira, ahí te van 2 pensamientos. El primero, los familiares de la víctima quedan muy dolidos prácticamente con cualquier tipo de delito, incluso con un atropello en donde no hay una intención de matar. Pues si atropellan a alguien y matan a un padre de familia, en esa familia la pérdida se siente igual porque ya tienen a su padre muerto. Aunque no fue un enfrentamiento a balazos, fue un atropello, sigue faltando. Incluso en ese tipo de asuntos, la familia quiere una venganza. Entonces, por un lado, tenemos que tomar en cuenta que si la familia, por lo general, siempre quiere ojo por ojo, diente por diente, pero por otra parte, si en algún momento existiera un evento muy mediático, muy importante, algo que nos conmoviera como sociedad y que dijéramos, por ese asunto vamos a poner la pena de muerte, y la pusiéramos nuevamente en el código, bueno, a ese asunto no se la podemos aplicar porque ese asunto ya sucedió. Se la podríamos aplicar a los que vienen en el futuro. Entonces ahí hay una especie de contradicción, porque el motivo por el cual tú quieres cambiar una ley es este asunto, pero este asunto no le puedes aplicar una ley más alta, porque cuando se cometió ese delito no existía la pena de muerte. Y a eso le llamamos en derecho retroactividad o la no retroactividad. Es decir, si yo te digo a ti que no se vale venir vestido de negro,
o te voy a reprobar en el examen, pues bueno, eso opera a partir de mañana, porque hoy tú ya estabas así. Ya mañana, si tú vienes de negro, bueno, ya cometes la falta, pero hoy no puedo. Entonces, el caso particular que te lleva a querer mover una ley, no vas a poder impactar en ese caso particular, aunque cambie la ley. Y ya por último, desde un punto de vista ético, ¿cómo cree que se deba de analizar el caso de la pena? Se debe analizar desde el punto de vista de que quien juzga la culpabilidad o la inocencia y todos los factores que te llevan a un fallo condenatorio son temas 100% humanos. Aunque hables de evidencias, oye, que hay una bala, que hay un peritaje, siempre termina siendo interpretado por personas. Y dado que las personas somos propensas al error o a la falla, se ha demostrado en los lugares en donde hay pena de muerte que después de que le dieron la pena de muerte a alguien, a los años salió una prueba nueva que demostraba la inocencia. Entonces, dado que no es una ciencia exacta, la ciencia del derecho penal no es una ciencia exacta, es una ciencia más bien social, natural, en donde sí podemos comprobar con ciertas limitaciones que sucedió algo y sí podemos imponerte una sanción, pero llegar a esa sanción, que es irreversible, estaríamos suponiendo que es imposible que nos equivocáramos. Y la verdad, si tú de repente dices, ¿dónde está mi celular? Aquí lo sentí, me vibró, y checas si no traes llamada, y dónde están mis llaves, quién me las quitó, y de repente aquí las ves y dices, ah, caray, ¿quién me las puso? Pero nadie te las puso, el control de la televisión, o crees que escuchaste algo, o crees que viste algo, es decir, los testimonios de las personas en relación a un evento podrían incluso estar afectados por la emoción del momento y decir, sí, yo lo vi, sí, yo lo escuché, sí, a mí me consta. Y con un pequeño grado o margen de error suficiente para que sea algo diferente, podríamos estar condenando a la muerte a alguien. No quiere decir que condenarlo a 20 años no sea malo, pero eso pues es reversible, porque si ese que condenas a 20 años, a los 5 años resulta que salió una prueba nueva y lo puedes exonerar, pues le quitaste 5 años de vida, pero no le quitaste la vida. En cambio, la pena de muerte tiene ese conflicto ético, que quienes juzgan, quienes juzgamos, no somos infalibles, tenemos fallas, tenemos posibilidad de equivocarnos, y pues la muerte es lo único que no se regresa. Muchas gracias por su tiempo. Mucha suerte en tu clase. Gracias. Hasta luego. No se preocupe. Somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre el tema de la pena de muerte. Desde mi punto de vista estoy pues, en contra de la pena de muerte porque siento que el contexto importa mucho para poder juzgar si se necesita quitar la vida a una persona o no, ya sea un delincuente o alguna persona normal por algún accidente o algo parecido. Yo también estoy en contra, porque está en contra del derecho de la vida, entonces siento que pues matar a alguien ya es algo pues para estar en contra, ¿no? Yo estoy a favor porque más que nada pues ya he visto videos así de que psicópatas, esos sociópatas que no tienen empatía, pues yo digo que no tienen remedio ya, o sea, ya tienen que ser ejecutados. Bueno, esa es mi opinión. Yo estoy en contra porque existen datos que ha habido casos de errores judiciales que más o menos como 197 personas han muerto en Estados Unidos por falta de recursos, pero aún así los toman como pena de muerte. Y pues yo ahorita, pues al iniciar el debate, yo estoy pues todavía intermedio, porque en algunas ocasiones sí merecen la pena de muerte, ya sea violadores o asesinos, pero pues en otras ocasiones yo creo no es necesario, pero hasta esta altura que vamos introduciéndonos, pues estoy intermedio todavía.
Bueno, para iniciar el debate, pues yo tengo una pregunta para las personas que están a favor. Me gustaría saber cómo ustedes saben que la pena de muerte se ejerce en las personas correctas, o sea, pues a las que sí hicieron algo malo, ¿verdad? Yo estoy en contra. Yo estoy a favor. Así es, un castigo que sea, pues, que les haga justicia, pues, a su dolor. A través de argumentos, de investigaciones, donde pues se lleva a cabo a través de, pues bien concreto, de saber que pues, es culpable la persona que realizó ese crimen. Y si buscamos más a fondo pues, si lo hizo o si no lo hizo, si es inocente o no. También un dato que te puedo dar de saber cómo los matan. Una de las muertes es que se ahorquen, que los ahorquen, que los inyecten con veneno, que se mueran. Y también en la guillotina, que no se decapiten. Pero es que, mira, cuando hice la entrevista con el experto, me di cuenta de que al decirme cosas pues, más concretas, es difícil saber en algunos casos si es culpable de un delito o qué tan grave fue, pues, por ejemplo, si es en un asesinato, puede que haya sido algún accidente y falten pruebas para demostrarlo y aún así se le condena la pena de muerte y pues se hace después de un corto tiempo la pena de muerte, se mata pues al juzgado y después de un tiempo surgen nuevas formas de poder saber si era culpable o no y resulta que era inocente y pues es irreversible pues, la muerte del juzgado, entonces como que eso me chocó y me hizo pensar todavía más de estar en contra de la pena de muerte. Pero mencionaste de un accidente, o sea, ¿qué tipo de accidente? No, es que es solo un caso, o sea, puede ser asesinato, pero con pocas pruebas o pruebas en las que haya sido alguien culpado por alguien más y no por la tecnología o las herramientas en ese momento no se podía comprobar que él era inocente. Pero después de un tiempo, el ya ejecutado, pues se pudo comprobar que era inocente y pues, ya no se puede revivir la persona. ¿Tú qué opinas? Pues, o sea, por ejemplo, yo estoy en contra porque sobre todo en Estados Unidos hay racismo y, por ejemplo, hay menores o adolescentes que hicieron un delito, reciben una pena mayor que los otros, aunque en el mismo delito existieron blancos. Ellos llevan, no sé, 10 años, tal vez 15 años de la cárcel, pero los negros llevan de que pena de muerte. Yo por eso digo a veces de que pues estoy como que intermedio, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, donde ya está muy claro que sí se cometió un delito y si fue un delito fatal, ahí sí se debe de llevar a cabo la pena de muerte. Pero en otras donde faltan pruebas o no es un delito tan fatal, ahí es donde yo estoy como que un poco en contra. Sí, incluso pudo haber sido en defensa propia o algo así y pues como compruebas que fue en defensa propia tan concretamente, entonces es complicado de analizar. Pues. Es que yo más que nada yo estoy a favor porque a mí me tocó ver un caso de Carly Grace, no sé si la conoces, una mujer, bueno, una niña de 15 años que mató a su mamá, pero ella en el debate, o sea, ella sonrió, o sea, le valió la muerte de su mamá, no se lamentó, no hizo nada. Y bueno, si es una persona pues, menor de edad, pues ahí no aplica la pena de muerte. Pero si fuera un adulto así, o sea, que no se lamenta por nada, pues ahí creo que sí se debería de aplicar. Sí, pero es que mira, la cosa es que es una ley, entonces se aplica a todo el mundo, o sea, no se puede solamente aplicar concretamente a esa persona que es, como tú dices, alguien empática, o sea, que no tiene empatía. Entonces, por ejemplo, es mejor desde mi punto de vista darle años de cárcel a alguien si acaso se cree que puede llegar a ser inocente por pruebas nuevas o algo así, pues quitarle ese tiempo o agregarle más en caso de que pues, se crea que sí es culpable o darle cadena perpetua o algo por el estilo, ¿no? Pero pues ya no es quitarle la vida a alguien y que pues no tenga forma de revertir ese suceso. Sí, eso iba a preguntar. O sea, que si no pensabas que había mejores alternativas
para, o sea, no ir al extremo de matar a alguien. Sí. Es que en ese caso lo peor es que hay pruebas, o sea, está grabado con la cámara. Sí, es como comento, donde pues ya hay pruebas, o sea, está comprobado al 100%, ahí ya que sea la pena de muerte. Pero como fue menor de edad, pues solo le dieron condena perpetua. Pero si fuera un adulto, pues yo creo que sí. Sí, pues es lo que dijo de la pena de muerte, pues hay que saber exactamente con qué reglas medir si alguien merece pena de muerte o no, y es algo muy de perspectiva, de pruebas y de, no sé, de algo que es difícil de saber a ciertas medidas, o sea, sí es complicado, entonces por eso prefiero pues, como que sea a lo máximo cadena perpetua y se pueda reducir pues dependiendo de si cambia alguna información en el caso. Pues, ¿algo más que quieran decir? Bueno, ahora guiándolo más a lo ético, o sea, ¿crees que es bien que llegar a la pena de muerte? Porque para mí siento que eso es algo inmoral, o sea, llegar a eso creo que es un tema de moralidad. Ese tema también lo tocó con un experto, fue como que la última pregunta que le hice de que desde la perspectiva de la ética, cómo veía pues la pena de muerte. Y algo de lo que habló fue de que era obvio que pues los familiares o alguien, incluso si se muere alguien por un atropello o por un asesinato, están igual de enojados en los dos casos. Entonces, desde la perspectiva de la ética está mal visto, por eso pues existen los jueces y todo para que haya imparcialidad en el caso, pero sí desde la perspectiva ética está complicado analizarlo. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a alguien más, entonces ya yo es lo que creo desde mi perspectiva, pero por algo algunos países tienen la pena de muerte funcionando, porque pues les ha venido, bueno, en datos, por ejemplo en Estados Unidos se ha visto que en los estados en los que está impartida la pena de muerte no disminuye la cantidad de delitos, porque a la hora de cometer el delito no piensan en lo que les va a suceder después, o sea, solo lo cometen y pues ya les caen las consecuencias. Entonces, la pena de muerte no asusta, por así decirlo, a las personas antes de cometer un delito. Entonces, tampoco ayuda, por así decirlo, a disminuir los crímenes ni nada, que pues se supone debe ser el punto de efectividad que debe tener la pena de muerte. ¿Algo más que quieran decir? Para concluir, vamos a dar nuestra opinión acerca de la pena de muerte, pues si cambió o si nuestra perspectiva siguió de la misma manera. En mi caso, estaba ya en contra y reforcé ese pensamiento a la hora pues, de hacer las entrevistas y de ver las opiniones de expertos que han estado más cerca sobre ese tema. Entonces sí sigo estando en contra porque pues, no se me hace que sea algo bueno el quitarle la vida a una persona sin poder juzgarlo tan concretamente. En algunos casos sí, pues la ley no solo se puede impartir a un solo caso en específico. Entonces sí es complicado de juzgar, por eso estoy en contra. Pues yo al principio pues, de este podcast estaba pues intermedio, ¿no? Pero pues ya a través pues, de lo que se platicó y por las entrevistas que hizo mi compañera, pues ya me quedo pues en contra, o sea, ya nadie tiene derecho pues a acabar con la vida de otros. Yo quedé con la misma conclusión. Al principio estaba en contra y terminé en contra. Se me hace inmoral quitarle la vida a alguien más, y yo creo que pues aunque hayan hecho un delito muy grave, yo creo que las personas pueden tener una segunda oportunidad. Yo quedé en la conclusión ya que está a favor, pero que sea muy extremo la pena de muerte, porque he visto muchos casos que hay mucha gente que ya está ida, que ya no va a cambiar nunca, hasta él mismo se lo dice el juez, que nunca van a cambiar y así, y ya pues, el juez decide que ya esa persona no tiene remedio ya. Es por eso que me fui a favor.
pero así, en situaciones muy extremas.